Entonces, el síndrome de burnout en los docentes, primero debemos comenzar comentando, cuando hablamos del síndrome de burnout, ¿de qué estamos hablando? El síndrome de burnout también recibe el nombre del síndrome de estrés laboral crónico o síndrome del quemado. Y es un síndrome que data ya de muchos años. Fundenberg fue una de las primeras personas que habló sobre este síndrome, y principalmente ¿por qué? Porque comenzaron a ver que había muchas personas que se enfermaban tanto psicológicamente como físicamente, pero todo a partir de un estrés laboral mantenido en el tiempo. En este caso, los docentes del país no quedan exentos de esto, y es importante y decidí utilizar este tema porque generalmente cuando se habla de los docentes muchas veces tanto los padres, las familias, los profesionales de otras ramas, en muchas ocasiones la tendencia es a criticar al docente, ¿no? Y realmente cuando uno se pone a profundizar en el trabajo del docente, es un trabajo muchas veces más duro que otras profesiones, y sin embargo las condiciones en las que trabajan y también la remuneración que reciben y la motivación que tienen que tener por el trabajo muchas veces en peores condiciones que las de otras personas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que muchas veces puedes llegar a un lugar de trabajo y quizás las oficinas tienen aire acondicionado. Rara vez puedes ver un aula que tenga aire acondicionado. En muchas ocasiones te das cuenta, por ejemplo, que los escritorios de muchos profesionales son escritorios hermosos. Y no hay. Claro, así es. Entonces, en muchas ocasiones los docentes se ven trabajando en situaciones precarias y a fin de cuentas tienen que también estar trabajando y laborando para tratar de satisfacer las expectativas de los estudiantes, de las familias, de la sociedad, ¿no? Ahora, refiriéndonos específicamente al síndrome de burnout en el docente. El docente, primeramente, es un profesional que la mayoría de las veces cuando te pones a profundizar en cómo los profesionales que hoy son docentes comenzaron a iniciar su trabajo, sus labores, te das cuenta que algunos buenos siempre estuvieron motivados por la profesión desde el inicio, empezaron con mucho entusiasmo, otros, como en todas las profesiones, a veces lo obtuvieron por necesidad, y esto también son factores predisponentes para padecer más rápido, ¿no?, un síndrome de burnout o un síndrome del quemado. En el caso del docente, por ejemplo, dentro de los estudios, hay muchas universidades que han estudiado sobre esto. Dentro de estas se destaca, por ejemplo, la Universidad de Navarra, en España. Dentro de los estudios que tienen uno de los factores principales a los cuales le dan una fuerza bastante grande para que pueda aparecer el síndrome de burnout o síndrome del quemado en el docente, es la desmotivación por el trabajo, la falta de motivación por el trabajo y también las condiciones en las que trabaja, asociado a las presiones que tiene para trabajar. Entonces estamos hablando situaciones, o sea, condiciones en las que trabaja, estamos hablando de las condiciones del aula, estamos hablando, por ejemplo, de las cargas horarias que tienen de trabajo y también las exigencias que tienen los docentes en todo su ámbito para poder trabajar con el estudiante. Entonces, el síndrome de burnout no es un síndrome que se establece de un día para otro, es un síndrome que se establece en un proceso. Y cuando estamos hablando del docente que comenzó motivado, con muchas ilusiones para comenzar quizás a dar lo mejor de sí al estudiante, comienza después a chocar con una realidad que es un poco diferente a lo que él siempre soñó. Entonces, a partir de aquí estamos hablando que en este caso uno ve muchas instituciones educativas y los profesores, por ejemplo, trabajan con estudiantes, a veces incluso con números de 30 y 35 estudiantes. Y hasta 40 y 45. Hasta 40 y 45 estudiantes. Y estamos hablando aquí de estudiantes, por ejemplo, que por supuesto, o sea, los estudiantes tienen que ir a las aulas y en las aulas nos vamos a tener siempre todos que sean brillantes, inteligentes, que sean tranquilos, son estudiantes de diferentes características que provienen de familias diferentes. Además de eso, trabajan muchas veces en condiciones con un hacinamiento importante en las aulas, con mucho calor en las aulas, con aulas muchas veces que no están pintadas, escritorios que están ya dañados de muchos años y sin embargo no se trabaja por tratar de mejorar la estructura donde trabaja el docente. Cuando el docente comienza a trabajar, aunque comience con entusiasmo, si esto se va manteniendo en el tiempo, son factores predisponentes para que
docente se empieza a desmotivar. Unido un aula, por ejemplo, con un extremo de calor importante, a veces las aulas no tienen prácticamente ni ventanas donde corra algo de aire, y además están los estudiantes con todas sus características y muchas veces aparece la desmotivación. ¿Por qué? Porque además hoy, en la actualidad, los estudiantes muchas veces tienen los criterios que los maestros no los pueden desaprobar, por ejemplo. Y muchas veces los estudiantes piensan que pueden tomar actitudes en las aulas de indisciplinas importantes, como faltar el respeto dentro del aula, como en muchas ocasiones conversar o si no gritar al maestro, ofenderlo, y muchas veces no existen incluso en las instituciones educativas parámetros de disciplina que estén en beneficio del maestro. ¿Cuánto afecta a la salud todo esto? Primeramente, cuando hablamos de motivación tenemos que hablar también de síntomas de tristeza. En el maestro tenemos que hablar de síntomas de tristeza, que llega un momento que comienzo a ir al aula porque sé que tengo que ir al aula, pero no porque tengo deseos. Tengo que cumplir. Así mismo, porque tengo que cumplir. Muchas veces es porque aún sin deseos necesito el dinero, pero aquí no estamos hablando de motivación. Entonces, si no hablamos de motivación, tenemos que hablar que es un lugar donde tienes que trabajar por obligación. Y además de eso, desmotivado, la tendencia es a caer en una depresión. Cuando encima de esto las exigencias que tienes, y es que tienes que cumplir con una calidad requerida en la clase, tienes que tratar de mantener a todos los estudiantes en el aula, y muchas veces en las instituciones para tomar correctivos se demoran mucho, y a veces el trabajo con la familia se hace un poco complejo porque muchas veces los docentes citan a la familia y los padres nunca van. Entonces, cuando esto comienza a pasar, todo esto va generando un estrés, que el estrés es simplemente cuando las exigencias del medio sobrepasan las posibilidades reales del docente para poder satisfacerlas. Cuando no existe un equilibrio entre lo que yo pienso, lo que yo deseo y lo que yo hago, aparece entonces un trastorno. En este caso estamos hablando, yo pienso que, por ejemplo, no debo estar frente a un aula de 35 estudiantes. Pienso que los estudiantes, por ejemplo, que deben haber parámetros de disciplina para los estudiantes que no se porten correctamente, y además de esto estoy trabajando en condiciones que no son las favorables. Yo pienso que debo trabajar de manera diferente, pero tengo que estar, estoy haciéndolo porque tengo que estar, pero no porque tengo deseos. Llega un momento que me empiezo a enfermar. Ahora, el síndrome de burnout se caracteriza por una depresión mantenida en el tiempo. Con todos estos síntomas que he hablado, se caracteriza por un nivel de irritabilidad importante. Los profesores llega un momento que comienzan a tener una irritabilidad que ya se empieza a manifestar antes muchas veces de entrar al aula, y cuando ya comienzo a trabajar frente a los estudiantes, frente a los padres que nos empiezan a preguntar por qué su hijo no estudia o no avanza, o los docentes, por ejemplo, en un momento determinado le dan determinada queja a los padres, y los padres, por ejemplo, no colaboran también con esto, y al mismo tiempo la directiva del colegio le está exigiendo calidad en el trabajo docente, y en un momento que el docente se quema. Como lo dice, como está descrito en la literatura del síndrome de burnout, el docente se quema. Entonces, llega un momento que el docente puede llegar a maltratar al estudiante. ¿Esto tiene cura, doctor? ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. Es un tratamiento que una vez que esté establecido, para que esto se pueda solucionar, muchas veces el docente tiene que dejar de trabajar en la docencia. En muchas ocasiones. Estuve hablando en el último programa, que han habido maestros, por ejemplo, que hay estudiantes que le han echado escapolamina. Por ejemplo, a veces hay maestros que el estudiante ha tenido, se ha enfrentado a los puños en medio de una institución educativa o fuera de la institución educativa. Entonces, en ocasiones el maestro, para poder sanarse, tiene que salir de la institución, y en otras ocasiones tiene que tener ausencias importantes en el ámbito laboral para poder llevar un tratamiento adecuado por meses en muchas ocasiones, y con un cambio de estilos educativos, de tratamiento con medicación, de psicoterapia, para poder mantenerse y por lo menos poder sobrellevar esto. Una de las características distintivas también del síndrome de burnout en el docente es que en muchas ocasiones el docente, por ejemplo, puede maltratar a un estudiante, puede maltratar a un padre de familia y no darse cuenta de que lo está haciendo. Y es producto de que ya este estrés crónico laboral lleva al docente a perder la conciencia real del estado en que se encuentra. Si usted nota estas características como profesional de la docencia, tiene que buscar al profesional inmediatamente. Hay que buscar ayuda. Primero, ¿por qué? Porque tenemos que recordar que el docente tiene la responsabilidad de formar a la futura generación de todos los países,
Y en este caso, los estudiantes que hoy tienen 8 o 9 años van a ser los futuros dirigentes del país y van a ser los futuros trabajadores del país. Entonces, en medio de todo esto se pueden dar también situaciones, problemas, porque aquí pueden aparecer implicaciones legales también. Y cuando aparecen implicaciones legales, porque puede haber la demanda de un padre o de cualquier lugar, entonces el docente tampoco va a tener cómo respaldarse. Aquí estamos hablando de un tema extremadamente frecuente, en el que en muchas ocasiones no se realiza ninguna intervención a favor del docente, y estamos hablando ahorita del docente porque en muchas ocasiones hablamos con relación a las situaciones negativas que ocurren en los colegios con respecto al estudiante, que ya en otras ocasiones hemos hablado, pero estamos hablando también a favor de en qué situación está el docente actualmente, y yo pienso que es un momento importante para que se generen estrategias a favor de cuidar al docente, al que está en el aula. Y en este caso hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque tú puedes estar en un lugar con condiciones bastante hostiles, pero si en medio de la crisis comienzas a pensar en algunas maneras de poder favorecer que el clima laboral mejore, que es lo que realmente se trata de establecer, o sea, una mejoría del clima laboral, en muchas ocasiones esto salva a los docentes. Y estamos hablando que también el síndrome de burnout obedece muchas veces a los problemas sociales que existen. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando el país está en recesión, está en quiebra y una crisis económica, esa crisis económica pasa a las familias. Cuando las crisis económicas pasan a las familias no tienen el tiempo suficiente para poder brindarle a los hijos, y cuando este tiempo no existe, por supuesto, existen muchas cosas que se van a dar en los hijos que van a repercutir en las aulas. Si llegan a las aulas los estudiantes con todas estas cosas negativas de un padre que no lo atiende porque tiene que estar trabajando para darle de comer, para mantenerlo en las aulas, para vestirlo, y después esto genera depresión infantil, todas estas conductas negativas se dan en las aulas. Si el maestro, además de esto, no tiene un respaldo con una estrategia bien adecuada de las instituciones educativas, de cómo hacerlo, y además no recibe atención en salud, llega un momento que el docente se enferma y el maltrato al estudiante va a existir, la relación familia docente o familia escuela se va a ver cada día más dañada. Entonces, si no podemos resolver el problema de un país completo o de un gobierno que no puede salir de una crisis determinada por un momento, yo considero que hay que buscar estrategias específicas dentro del Ministerio de Educación junto con Salud para poder mejorar esto. ¿Hay una fase crítica de esto, doctor? Sí, la fase crítica que hay es que muchas veces un docente, por ejemplo, puede llegar a la conducta suicida. Un docente puede llegar a la conducta suicida y se puede llegar a suicidar. Puede ser que un docente en un momento determinado pueda padecer enfermedades crónicas a partir de este síndrome de burnout, como pueden ser, por ejemplo, úlceras gástricas, gastritis crónicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Pueden aparecer, por ejemplo, múltiples enfermedades crónicas, pero además de esto, lo otro que puede pasar es que en un momento determinado un docente se puede ver, por ejemplo, implicado en un problema legal donde puede llegar a ir hasta una prisión por un maltrato y sin embargo lo que está es enfermo. Entonces, dentro de todas estas complicaciones, estamos hablando que un docente puede llegar a desarrollar un trastorno mental grave. Estamos hablando aquí, por ejemplo, como un trastorno grave, un trastorno depresivo grave con síntomas psicóticos. Síntomas psicóticos, estamos hablando de un cuadro de locura que puede ser transitorio o no, porque puede ser que haga un cuadro de locura del que no se recupere más. Entonces es extremadamente preocupante. En el mundo existen muchas asociaciones trabajando específicamente para mejorar el síndrome de burnout en el docente, y yo una de las cosas que quiero hacer y una de las propuestas que le quiero hacer también al Distrito de Educación, quiero presentarle, ya estoy conversando eso para poder establecer algunos cursos relacionado con esto para algunos docentes, y el síndrome de burnout es uno de los que quiero tocar, ¿no? Sobre todo para poder ayudarles a buscar algunas estrategias personales en familia para que ellos puedan sobrellevar más esto, ¿no? Entonces, para esto existen tratamientos. Generalmente hay que trabajar, por ejemplo, tratando de garantizar el sueño. El docente con un síndrome de burnout deja de dormir. Imagínense, o sea, un docente que tiene que enfrentarse a determinadas cargas horarias con todas las exigencias que hemos hablado y que además no duerma, ¿de qué manera trabaja? Terrible.
Terrible, terrible. Entonces, en muchas ocasiones lo peor es que el maestro no lo habla, el maestro no lo dice. Las personas, cuando ya se enteran de que el maestro tiene un síndrome de burnout, es porque el maestro ya colapsó. Un día puede caer al piso desmayado, o puede aparecer de pronto una profesora llorando y que las personas que están alrededor no sepan qué hacer con ella. Y estamos hablando nada más del estrés laboral, pero todas estas personas, todos los docentes también tienen familia, y hay situaciones en la familia que nadie conoce. Entonces, de aquí que es importante, y eso es además sin hablar de las características de personalidad de cada docente. Hay docentes que pueden estar en el aula, nunca desarrollan síndrome de burnout porque no les interesa. Sin embargo, hay docentes que sí desarrollan además síndrome de burnout porque pueden tener una personalidad obsesiva, pueden tener una personalidad con acentuación de rasgos muy rígidos en su personalidad, o pueden ser explosivos. Entonces, el que tiene una personalidad explosiva y está en un área, en una institución educativa de este tipo, y desarrolla un síndrome de burnout, por supuesto la explosividad va a aumentar cuando hay síndrome de burnout. Aquí el tratamiento fundamental es tratar de mejorar el sueño, para que el docente pueda descansar en las noches. Es importante además tratar de trabajar con el docente para que la utilización del tiempo libre sea una utilización del tiempo libre adecuada, que cuando esté en su casa tenga espacios de descanso, de recreación y de autocuidado para él, independientemente de lo que tenga que hacer en favor de los demás. Y otra de las cosas importantes también es que el docente dentro de la misma institución educativa tiene que tener, por ejemplo, lo que hoy se le llama en salud ocupacional pausas activas. El docente tiene que salir del aula y tiene que realizar algunos ejercicios que te permitan canalizar el estrés en el que está sometido. Es importante que las instituciones educativas, dentro de la institución, hayan espacios donde pueda haber descarga emocional, grupos de contención emocional, donde, por ejemplo, si hay un psicólogo educativo en el aula o en coordinación con salud, se puedan hacer espacios donde el docente pueda hablar de sus necesidades, donde pueda tratar de ventilar muchos de los problemas que tiene, y que en grupo, por ejemplo, se puedan hallar soluciones y estrategias para que esto pueda mejorar. Es importante, por ejemplo, las instituciones educativas tener en cuenta los cumpleaños de los docentes, y en un momento determinado tener un espacio para celebrar el cumpleaños. No todo es trabajo, ¿no? Todo no es trabajo. Todo no es trabajo. Es importante enseñar al docente a que estar en un aula no es rígidamente lo que he dicho en otras ocasiones, por ejemplo, poner el asunto en la pizarra, el tema que se va a dar, y empezar a hablar. No, si a veces hay que perder 10 minutos donde hagas una dinámica de grupo con los estudiantes, conversar de algo que pueda ser atractivo, o hacer una clase a través de una canción, por ejemplo, y a partir de esa canción poder desarrollar las temáticas que quieres hacerlas, hay que darle estas ideas a los docentes. ¿Por qué? Porque cada día la vida se va haciendo más hostil, y si no existen estrategias específicas para trabajar dentro de las instituciones educativas, cada día van a haber más síndromes de burnout. Entonces, hay que utilizar, por ejemplo, medicación para mejorar el sueño, hay que utilizar antidepresivos, hay que utilizar muchas veces ansiolíticos, por lo menos para atenuar los síntomas agudos, y por supuesto el trabajo psicoterapéutico que hay que hacer, donde generalmente muchos de los resultados se logran con la psicoterapia con enfoque cognitivo-conductual. También, por ejemplo, la psicoanalítica ayuda mucho también, enfoques psicoanalíticos que trabajan muchas veces en el insight, en la introspección, porque muchas veces hay docentes que llega un momento que desarrollan un síndrome de burnout, pero tienen una depresión de muchos años de evolución por muchas vivencias negativas que han tenido. Tenemos docentes que han tenido hijos que han sido violados en la infancia, igual que cualquier persona. Tenemos docentes que han tenido fallecimientos importantes en su vida y al final tienen que seguir trabajando porque necesitan el dinero. O sea, aquí estamos hablando de que el docente es un ser humano igual que los demás, con toda la problemática igual, pero con un nivel de exigencia que muchas veces no se corresponde la remuneración con el nivel de exigencia que tiene también. Entonces es una problemática donde se puede estar hablando el día entero, y yo creo que esto es un tema incluso, Fabricio, que en un momento determinado pudiera ser hasta interactivo, ¿no? Porque sería interesante escuchar qué opinan los profesores acerca de esto que estamos hablando, cuáles son las vivencias reales, y esto puede generar incluso estrategias después para poder desarrollar con los docentes, con el objetivo de poder cada día favorecer al estudiante y favorecer al hijo que llevamos a las aulas, y que las familias tenemos tantas expectativas para lograr con ellos, ¿no?